Bien, queridos miembros del programa Fragua, aquí estoy para presentarles una breve síntesis del encuentro 3, cómo luchar contra el pecado, en el marco del curso sobre el pecado y la confesión. El pecado como engaño, el pecado como aquello que en nosotros desfigura la percepción de la realidad de Dios, de sus mandatos, de sus exigencias, de su presencia, la realidad de nosotros mismos, como también nos engaña la percepción de la realidad del otro, de la realidad en sí misma, para entonces poder luchar contra este pecado que actúa en nosotros y que no nos guíe. Les daba algunos consejos. El primero es reconocerlo. Reconocer el pecado implica mirarse, examinarse. Se llama examen de conciencia, sea general, cuando examino en general mi vida, sea en particular, es cuando presto más atención a algún aspecto en el cual quiero crecer. Les recomendaba entonces y les recomiendo hacerlo diariamente porque van a experimentar mucho fruto en la lucha contra el pecado. Otro consejo es purificarme, en la purificación de lo que el pecado produjo hacia el pasado, cuando cometí mis pecados, y para eso la penitencia. Y lo que produce hacia el futuro es como esa inercia que el hecho de pecar provoca, que de algún modo confirma y solidifica la inclinación natural hacia el mal. Y por eso la mortificación, dar muerte a lo que en mí son inclinaciones o tendencias negativas, que me conducen al pecado. Veía con ustedes la doctrina del pecado, cómo provoca en el pecador una culpa, porque es responsabilidad del que peca, una culpa eterna, porque es a Dios a quien se ofende, y una pena, esos son los daños que el pecado provoca, que podemos decir que es eterna y también temporal. Como la confesión perdona la culpa eterna y la pena eterna, y quedaba entonces la pena temporal como para ser a través de la penitencia y de las obras de reparación para ser desterrada también. Entonces purificarme hacia el pasado con la penitencia, y habíamos visto muchos ejemplos de cómo hacerlo, y también la mortificación, tratando de ordenar esas tendencias que me inclinan al mal. Otro consejo que les daba era que la penitencia y la mortificación que uno puede en su vida espiritual establecer, que no sean inteligentes, que logren hacerme crecer en santidad respondiendo a la vocación que tengo, y que también sean fruto del amor, de una fuerte motivación mística, que no es tanto para hacer penitencia o mortificarme, sino es para permitir a mi realidad de persona vivir en el bien, vivir en la santidad, y que eso es lo que en el fondo me entusiasma. Evitar las ocasiones, otro consejo para luchar contra el pecado, todas las ocasiones que sé que son tan próximas al pecado que casi, puedo decir, en la mayoría de los casos me conducen al pecado. Bueno, cuando advertís esas situaciones, ocasiones, trata de evitarlas. Y tener deseos magnánimos, es como el hecho de cultivar la magnanimidad, deseos grandes, deseos de transformar, deseo de dar lo mejor, deseo de no conformarme con poco, de no ser mediocre. Cuando uno ve todo lo bueno que eso puede desplegar, no solo en mí, sino en las personas que me rodean, eso también es una gran lucha, un gran consejo para luchar contra el pecado. Bien, estos eran los consejos que les daba como para luchar contra el pecado. Les dejo el consejo inmediatamente antes de la Semana Santa que vamos a vivir, del examen diario de conciencia y la confesión frecuente. Les deseo un buen círculo para todos, les van a llegar las preguntas para que puedan hacer bien la compartida.